Nuestro texto bíblico esta mañana se encuentra en segunda a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Y el nombre de esta predicación es Bástenos la gracia del Señor. Voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos esta mañana que tú puedas hablar a nuestra vida, Señor, a nuestra alma, y podamos ser instruidos, Señor, alimentados, nutridos por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El misterio del sufrimiento humano no será resuelto por completo en esta vida. Algunas veces sufrimos simplemente porque somos humanos. Nuestros cuerpos cambian al envejecer y somos susceptibles a los problemas normales de la vida. El mismo cuerpo que puede darnos placer, también puede darnos dolores. Los mismos familiares y amigos que nos deleitan pueden también destrozarnos el corazón. Esto es parte de la vida humana y la única manera de escapar de ella es dejar de ser humano. Pero nadie quiere tomar tal camino. Algunas veces sufrimos porque somos necios y desobedientes al Señor. Nuestra propia rebelión puede afligirnos, o el Señor en su amor tal vez considera apropiado castigarnos, según dice Hebreos capítulo 12 del 3 adelante. El rey David sufrió mucho debido a su pecado. Las consecuencias fueron tan dolorosas como lo fue la disciplina del Señor. En su gracia Dios perdona nuestros pecados, pero en su sistema de gobierno no nos permite que cosechemos lo que sembramos. Dios también, escuche bien, porque esto tiene relación con lo que vamos a compartir esta mañana. Dios también usa el sufrimiento como un instrumento para edificar un carácter piadoso. Ciertamente Pablo era un hombre de carácter cristiano porque permitió que Dios lo moldeara y lo conformara por medio de las dolorosas experiencias de su vida. Cuando caminas por la orilla del mar observarás que las rocas son afiladas en las entrantes calmadas, pero pulidas en los lugares donde las olas se estrellan contra ellas. Dios puede usar las olas de la vida para pulirnos, si es que nosotros se los permitimos. Eso dice Warren Wiersbe. La primera pregunta antes de continuar, amada iglesia, porque esta enseñanza está dirigida a creyentes. ¿Eres un hijo del Señor? ¿Eres un hijo del Señor? Porque solo si eres un hijo del Señor vas a entender esta enseñanza y va a tener aplicación para tu vida. Ahora, si no eres hijo del Señor aún, si no has depositado tu fe en la obra del Señor Jesucristo y has venido en arrepentimiento y fe, hoy es un buen momento para que lo puedas hacer. No por la conveniencia temporal, sino por el bien de tu propia alma y el destino eterno de ella. Reconcíliate con Dios hoy mismo. La única manera de hacerlo es a través de la obra del Señor Jesucristo, poniendo tu fe en su obra por completo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú te apropias de la obra del Señor Jesucristo mediante la fe, Dios te justifica.
esa justicia perfecta de Jesucristo, ese caminar absolutamente santo, te es imputado al creer en su obra. Entonces ya no hay condenación, ya no hay separación, entras a un estado de comunión con Dios, no por tus obras, sino por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Dicho eso, volviendo al escenario de los creyentes, arrastras un dolor físico, emocional, por meses, días o años, del cual piensas que Dios no te responde, o no te ha respondido hasta este momento de tu vida. Mi esperanza es que el Espíritu de Dios traiga esta mañana una respuesta reveladora a tu alma a través de esta enseñanza. El primer punto de nuestra predicación es el sufrimiento, un freno para el enaltecimiento. Dice el verso 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Cuáles fueron estas revelaciones a las cuales se refiere el apóstol Pablo? Tenemos que ir un poco más arriba, al versículo 2 al 4 del mismo capítulo. Dice, conozco a un hombre en Cristo, Pablo está hablando de sí mismo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahí usted tiene esa primera experiencia de carácter espiritual, ¿no? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue una experiencia tan extraordinaria que Pablo no lo alcanzó a asimilar en esta naturaleza aún, ¿cierto?, sujeta al pecado. No tenía certeza si fue en el cuerpo, pero Dios sí sabía, y esa experiencia había sido real. Verso 4, aquí viene el segundo desarrollo de esta experiencia, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Esa es entonces, iglesia, la extraordinaria grandeza de las revelaciones de las cuales Pablo había sido testigo. Entonces diríamos, ¿no?, es esperable que Dios aplique estas medidas, ¿cierto?, hacia el apóstol, porque teniendo tan grandes revelaciones, es necesario entonces, para que Pablo no se enaltezca, que le sean dadas ciertas condiciones, en este caso, como dice el texto, ¿no?, la espina en la carne o el aguijón en la carne, como traduce la Reina Valera, un mensajero de Satanás que lo abofetee, para que precisamente no se enaltezca. Y diríamos, pero bueno, yo nunca he tenido las experiencias del apóstol Pablo. Yo nunca he experimentado ese nivel de revelación del apóstol Pablo, entonces, ¿por qué Dios también me trata a mí, a veces desde mi punto de vista, ¿no?, con cierta dureza, o con ciertas enfermedades, o con ciertos problemas, con cierto sufrimiento? Quizás la pregunta es otra, iglesia. ¿Te enalteces por alguna razón? ¿Abrigas orgullo por alguna razón? Entonces, la espina o el aguijón de la carne también tiene utilidad para ti. Quiero señalar algunas cosas que se me ocurren, son motivos de enaltecimiento o de orgullo en nuestro corazón. Mis años en la fe, llevo 30 años en la fe, 40 años en la fe, 50 años en la fe, llevo un matrimonio de 50 años, etc. Tengo un testimonio cristiano cabal, nunca se ha hallado falla en mí. He leído la Biblia 80 veces por completo. Tengo estudios teológicos, leo 2 o 3 libros al mes. Otros dirían, mis hijos son hijos creyentes, piadosos. Tengo una familia ejemplar. Todos esos asuntos que sin ser malos, ¿no?, pueden transformarse en motivo de orgullo y de enaltecimiento para nosotros. No estamos al nivel de las revelaciones de Pablo, pero sí abrigamos motivos que muchas veces nos empujan o nos llevan a enaltecernos. Y otras cosas que naturalmente enaltecen a cualquier hombre, ¿no? Nuestras posesiones materiales, nuestros logros, nuestras profesiones, nuestros cartones, ¿no? Las cosas que logramos en esta vida también suelen ser un motivo de orgullo. Y si hay algo que Dios quiere, iglesia,
es que por ningún motivo nosotros cultivemos un espíritu orgulloso y enaltecido. Cada vez que nosotros entramos en esta dinámica, en esta carretera del orgullo, del enaltecimiento, así como lo hizo con Pablo, el Señor va a aplicar en nosotros frenos para detenernos, para recordarnos que somos siempre polvo, con tendencia al orgullo. Eso es lo que somos, iglesia. Polvo, siempre polvo con tendencia al orgullo. No hay certeza en qué consistió la espina en la carne del apóstol Pablo. Hablo de manera teológica. Pero la palabra que se traduce espina o aguijón, esa como que yo la tengo más en la mente, aguijón, significa una estaca aguda usada, escuche bien, para torturar o para empalar a alguien. Es decir, es algo doloroso. De allí que algunos autores y estudiosos de la Biblia piensan que se podría tratar de alguna enfermedad, por ejemplo, una afección a los ojos. Y encontramos algún sentido en esto porque Gálatas capítulo 4, versos 13 al 15, dice lo siguiente: pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, tiene que haber sido algo bien impactante lo que sufría el apóstol, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Y el verso 15 ya deja en claro, ¿no? Dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues soy testigo en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Puede ser una razón. El conocimiento bíblico, un comentario expositivo, también en este sentido señala, se han ofrecido innumerables explicaciones acerca de la naturaleza de este aguijón en la carne. Varían desde una tentación incesante a férreos opositores, enfermedades crónicas tales como la oftalmia, malaria, migraña y epilepsia, hasta una discapacidad en el habla. Nadie puede decir con certeza lo que era, pero probablemente era una afección de tipo físico. Este mensajero de Satanás, permitido por Dios, dice el texto, abofeteaba al apóstol. Abofeteaba al apóstol, y el sentido de esa palabra tenía un propósito, esa acción tenía un propósito. El texto nos dice, para que no me enaltezca. En griego, esta palabra abofeteaba está en tiempo presente, es decir, es una acción constante, continua, que incluso cuando el apóstol está escribiendo esto, probablemente podía seguir sufriéndola. Seguía siendo abofeteado por esto. Era golpes, puñetazos que prácticamente no daban descanso al apóstol. Pero se sigue manteniendo la incógnita, ¿no?, respecto de qué era específicamente lo que afectó al apóstol Pablo. Y estos son esos paréntesis, esos silencios en la Escritura que obviamente el Espíritu de Dios imprime a propósito, de manera que tú y yo podamos poner allí nuestros propios aguijones. Allí tú tienes que poner tal vez alguna enfermedad, tal vez allí tendrás que poner algún conflicto de tipo emocional, alguna carga, un sufrimiento constante que te abofetea, como al apóstol Pablo. Ahí cada uno de nosotros podrá poner su propio aguijón y reconocerlo, y pidamos al Espíritu de Dios esta mañana nos ayude a reconocerlo, iglesia. Entonces el texto nos ofrece para muchos de nosotros la explicación de ciertos pesos, ciertos lastres que venimos trayendo por años o décadas, por meses. Son espinas en la carne, mensajeros de Satanás, porque, como habíamos dicho antes, lidiamos con un corazón orgulloso, y Dios en su sabiduría completa, eterna y absoluta sabe que necesitamos ciertos frenos, como son estos mensajeros. Dice Warren Wiersbe, Dios permitió que Satanás apesumbrara a Pablo, así como lo hizo con Job. Aun cuando no entendemos completamente el origen del mal en este universo, a todos los propósitos que Dios tiene en mente cuando permite que venga el mal. Escuche bien, si sabemos que Dios controla el mal y puede usarlo incluso para su gloria,
Satanás no puede obrar en contra de un creyente sin el permiso de Dios. Todo lo que el enemigo le hizo a Job y a Pablo fue permitido por la voluntad de Dios. Si tú hoy sufres, si tú hoy estás enfermo y si no le encuentras una explicación, te quiero decir que ese escenario, ese sufrimiento es permitido por Dios. Iglesia, mi orgullo y el tuyo será tratado por los métodos de Dios y no por los nuestros. Hebreos capítulo 12, del 5 en adelante, nos dice: además han olvidado la exhortación de como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Escuche bien, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero, verso 8, pero si están sin disciplina, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces, escuche bien, esto es categórico, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien. ¿Para qué el Señor envía a estos mensajeros de Satanás, esos aguijones en la carne? Para nuestro bien, para que participemos de su santidad. De manera específica, la santidad a la cual nos estamos refiriendo esta mañana es al no enaltecernos, a no cultivar un espíritu orgulloso. Verso 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y era precisamente lo que estaba experimentando el apóstol Pablo. Pablo llegó a un límite, lo vamos a ver en el segundo punto, pero que él ora para que Dios le libre de esto, para que Dios le quite esto. Estaba así, a la presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es la experiencia del apóstol Pablo y es quizás tu experiencia también. A través de este último año, a través de estos últimos meses. Quizás has estado en este escenario. Sin embargo, volviendo al texto de Hebreos, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, la disciplina, después les da fruto apacible de justicia. Una manifestación de santidad. Pasamos, iglesia, al segundo punto, basado en el verso 8, rogando la intervención de Dios, le he colocado. Verso 8 dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. ¿Cómo nosotros respondemos frente al sufrimiento? Algunas ideas. Algunos se amargan y culpan a Dios. ¿Sí? Algunos se amargan y se van en negación y culpan a Dios y no quieren nada con Dios. Otros se dan por vencidos y no logran obtener ningún beneficio de crecimiento espiritual de esa situación. ¿No? Esto es tan grande que yo simplemente lo voy a hacer como que no existe y no lo voy a enfrentar. No hay crecimiento allí. Otros dicen, no, yo soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, tengo resiliencia, tengo carácter, tengo fuerza, pero cuando el problema o el sufrimiento es más grande de lo que él imaginaba, entonces termina drenado, termina exhausto, porque se da cuenta que no tiene el combustible necesario para enfrentar ese sufrimiento solo. De manera atinada, otra vez, Warren Wiersbe dice respecto de la actitud de Pablo frente al sufrimiento. Escuche bien, esto es muy importante. ¿Estaría pecando Pablo al pedirle a Dios que lo librara de la bofetada de Satanás? Pienso que no. Es natural que el creyente le pida a Dios ser librado de la enfermedad y del dolor. Dios no está obligado a sanar a todo creyente cuando éste ora. ¿Escuchó eso? Es decir, podemos pedir a Dios su intervención sobre nuestros sufrimientos, dolores, enfermedades,
Pero el pedirle a Dios no es sinónimo de que Dios siempre y cada vez que nosotros le pedimos va a intervenir. Continúo con el comentario, pero Él nos ha animado a que le traigamos a Él nuestras cargas y necesidades. Pablo no sabía si este aguijón en la carne era una prueba temporal de parte de Dios o una experiencia permanente con la que tendría que aprender a vivir en el momento que él relata esta oración, ¿no? O este ruego. En dicho escenario tal vez te encuentras tú y Dios quiere traer luz esta mañana a tu situación particular de dolor y sufrimiento. Para Pablo esto era tan doloroso que, conociendo nosotros al apóstol Pablo, ¿no? Un hombre maduro, obediente a la voluntad del Señor, un hombre dispuesto a enfrentar las vicisitudes de la vida por causa del Evangelio, llegó, dice el texto, a pedir 3 veces al Señor, no solo que le aliviara un poco este tema. La petición del apóstol Pablo, ¿cuál fue? Ahí en el texto, que le quitara el aguijón de la carne. ¿En cuánto tiempo elevó Pablo estos 3 ruegos? El texto no lo dice, no dice si fue en el periodo de 1 mes, de 1 año, de 5 años, no lo sabemos. Lo que sí yo creo es que no fue en un periodo corto de tiempo. Si había un hombre que entendía mucho mejor que cualquiera de nosotros las dinámicas de Dios, los tiempos de Dios, ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que vimos y terminamos hace algunas semanas, desde la cárcel escribía la carta del gozo a los filipenses. Un hombre maduro en su entendimiento. ¿En cuánto tiempo entonces se eleva este ruego? Lo decía, el texto no lo dice. Pero no fue que Pablo oró por 3 días y levantó 3 ruegos. Si un día oró, segundo día no. Tiene que haber sido un periodo más prolongado. Lo quiero ilustrar así. Un primer ruego, grillos celestiales. Pablo ora, Señor, quítame este aguijón. Usted conoce los grillos, ¿no? Pero Pablo espera pacientemente. No sabemos el tiempo, pero estoy seguro que fue un tiempo considerable. Porque él entendía los tiempos de Dios. No tenía esta mentalidad ansiosa de nosotros, que pedimos las cosas al Señor para ayer. Señor, respóndeme ya. No. Pablo sabía que tenía que esperar. Segundo ruego, Señor, quítame este aguijón. Grillos celestiales. Un tercer ruego, Señor, quítame esto. Y aquí viene la respuesta divina, ¿no? No, Pablo. Pero no es un no seco. Y eso lo vamos a ver en el tercer punto de la predicación. A la tercera vino la contestación, dice un comentarista, lo que satisfizo su fe y le hizo someter su voluntad a la de Dios. Es interesante recordarnos, iglesia, que ni siquiera al gran apóstol Pablo Dios le respondió siempre que sí. Incluso el apóstol Pablo requería ser discipulado por Dios. El apóstol Pablo requería entender también cosas en él. Requería estas espinas que le iban a evitar el enaltecimiento. Entonces la espina se iba a quedar. Dios no le iba a responder conforme a su petición. Pablo no era omnisciente, Dios sí lo era. Pablo no veía el final desde el principio, Dios sí. Pablo veía el aguijón como algo accesorio, como algo innecesario. Dios lo veía como una forma de tratar con el orgullo del corazón del apóstol Pablo. ¿Podemos nosotros orar por la intervención de Dios en nuestro sufrimiento? Amén, sí, podemos. Dios nos va a responder todas las veces como nosotros esperamos. Definitivamente no. Matthew Henry dice, la oración es un ungüento para toda llaga, remedio para toda enfermedad, y cuando estamos afligidos con aguijones en la carne, debemos entregarnos a la oración. Es lo que estaba haciendo el apóstol. Si no se contesta la primera oración ni la segunda, debemos seguir orando. Los problemas son enviados para enseñarnos a orar. Dígame si no es verdad. ¿Cuándo es que más oramos? Cuando más aproblemados nosotros estamos. Hay dolores, incertidumbres, enfermedades. Y no traigo hoy día tal vez una buena noticia en el escenario de esta tierra, que van a seguir contigo, amado hermano, hermana. Van a seguir acompañándote. Es la escuela de Dios particular para tu vida. Y no podemos saltarnos la escuela de Dios. Por otro lado,
aquí hay algo también maravilloso que yo lo decía recién, ¿no? El simple hecho de que una situación dolorosa nos esté llevando a rogar a Dios es una gran ganancia. Es una gran ganancia. Cuando rogamos a Dios, reconocemos que Él es superior y que nosotros somos insignificantes. Cuando rogamos a Dios, reconocemos que Él tiene el poder para hacerlo. Pablo sabía que Dios podía quitarle ese aguijón. Él lo tenía claro. Por eso oraba, hermanos. Pablo no estaba orando así como por si acaso. Él estaba orando con la información que él tenía en ese momento. Y él sabía que Dios podía aliviar e incluso quitar este aguijón. Y lo otro que nos enseña es que Dios está siempre cercano a nosotros. Rogar a Dios es una acción de bendición para nosotros. Rogamos a Dios, iglesia, porque no tenemos todas las respuestas. ¿Cuántos han tenido tal vez un 2023 así? Donde han venido situaciones y hemos quedado como Pablo, ¿no? Con una gran pregunta sobre nosotros, rogando al Señor pero sin recibir respuestas. Bueno, el ruego es una buena medida para reconocer nuestra insuficiencia respecto de las cosas que están pasando. Pablo llegó a orar 3 veces y todo indica, ¿no?, que la tercera vez recibió esta respuesta final de parte de Dios, donde pasamos al tercer punto de la predicación. Dice, la respuesta de Dios que transforma la óptica. Dice el verso 9 y el verso 10. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Veíamos recién en los versos anteriores, la oración de Pablo era específica, quítame este aguijón. Pero Dios ahora le responde sin dejar espacio para la duda, te basta mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. El asunto es que nuestras peticiones muchas veces no coinciden con la respuesta que Dios nos va a dar. Y era lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Dice otra vez este comentarista Warren Wiersbe, en la vida cristiana obtenemos muchas de nuestras bendiciones por medio de la transformación y no de la sustitución. Cuando Pablo oró 3 veces para que se le quitara su aflicción, estaba pidiéndole a Dios que la sustituyera. ¿Sí? Dame salud en lugar de enfermedad, liberación en lugar de dolor y debilidad. Algunas veces Dios suple la necesidad mediante una sustitución, pero otras a veces la suple mediante la transformación. No quita la aflicción, sino que nos da su gracia, de modo que la aflicción obra a favor nuestro. Escuche bien, la aflicción obra a favor nuestro y no en nuestra contra. No estoy parado detrás de este púlpito esta mañana para decirte que tus sufrimientos se van a extinguir de manera milagrosa, aunque Dios lo podría hacer. Pero eso no está en mi competencia garantizarlo. Pero estoy parado detrás de este púlpito para hacer eco de la palabra del Señor. Y quiero decirte de parte de Dios y delante de Dios que tu sufrimiento, tus penas, tus enfermedades, puedes enfrentarlas en la gracia del Señor. La gracia del Señor es suficiente. La gracia del Señor es competente para que tú puedas enfrentar tu aflicción. Tal vez Dios no te va a sanar, tal vez Dios no te va a solucionar el problema de manera milagrosa, pero Dios te va a dar una porción suficiente de su gracia para sostenerte, iglesia. La gracia significa la buena voluntad de Dios para nosotros. Y eso es suficiente para iluminarnos, vivificarnos, es suficiente para fortalecernos, para consolarnos en todas y cada una de nuestras aflicciones y angustias, dice Henry. Cuando viene claridad, iglesia, cuando viene convicción transformadora de la respuesta de Dios, ya no vemos al apóstol Pablo elevando una cuarta petición diciendo, quítame esta espina, Dios. Cuando Dios responde, cuando Dios habla, nuestro entendimiento se ilumina.
Nuestra óptica cambia. Una buena pregunta aquí. ¿Por qué cree usted que Pablo estaba pidiendo que le quitara esta espina, este aguijón, este mensajero? ¿Solamente porque tenía mucho dolor físico o de otro tipo? Pienso que no. Por el perfil que tenemos del apóstol Pablo, un hombre invertido en la causa del Evangelio, estaba dispuesto siempre a enfrentar las dificultades más serias y adversas. Una posible razón que quiero esgrimir esta mañana: él proyectaba un mejor servicio al Señor si era liberado de este peso. Si Dios le liberaba de ese aguijón, él decía: si ahora estoy sirviendo al Señor con todo lo que puedo y con todo lo que tengo, ¿cuánto mejor lo haré si Dios me quita este aguijón? Estoy seguro que lo haría mejor, argumentaba el apóstol Pablo. Pero el Señor, ¿qué le dice? Escuche bien: mi poder se perfecciona no en tus competencias, no en un mejor escenario, no en que tú seas liberado del aguijón. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no hemos nosotros, iglesia, argumentado de esta misma manera en más de alguna oportunidad. Le decimos al Señor: si tuviera más salud, si tuviese menos problemas, yo podría servirte mejor, Señor. Pero esta mañana Dios te está diciendo que en medio de tus conflictos, dificultades, enfermedades, sufrimientos y dolores, en ese escenario de debilidad, Dios va a manifestar su poder mediante su gracia. Al Señor le es más útil nuestra expuesta debilidad que nuestra presuntuosa y supuesta fortaleza. Iglesia, no son las condiciones favorables a nuestro criterio las que importan. Son las que Dios impone soberanamente, adversas muchas veces para nosotros, para que no confiemos que las mejores condiciones pueden cambiar la situación, sino que para que confiemos en la suficiencia de la gracia del Señor, aún en los peores escenarios. Y una aplicación acá que se me ocurría para nosotros como iglesia local, y es algo que yo creo que todos en alguna oportunidad hemos pensado: si tuviésemos un lugar propio, un lugar arrendado propio, tal vez la iglesia podría crecer más, y es un pensamiento razonable. Pero en la aplicación de este texto, creo que nos está enseñando que Dios no depende de un lugar. Dios no depende de un mejor lugar. Y su gracia se manifiesta a pesar de nuestras deficiencias como iglesia local. ¿Sabe cuál es la medida del éxito de una iglesia local? Su infraestructura, su equipo de música, su tecnología, los cartones que pueda tener el pastor. La medida del éxito de una iglesia local son vidas transformadas por el poder del Evangelio. Obviamente esto también es aplicable a nivel personal. Si estamos confiando en cualquier situación, ser librados de algo, una respuesta extraordinaria de Dios, y no en la gracia del Señor, no en el poder perfeccionador de Dios, iglesia, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Que nos baste entonces la gracia del Señor. Si la gracia de Dios es suficiente para salvarnos, también lo será para preservarnos y fortalecernos en nuestro sufrimiento. Como dije antes, no hay un cuarto ruego del apóstol Pablo diciendo: Señor, quítamelo. En cambio, él recibe la revelación de Dios, la respuesta de Dios, y mire la reacción del apóstol Pablo. Esto es, hermano, aquí en estos versículos se pasó literalmente de una situación a otra de manera muy abrupta. El apóstol Pablo en el verso anterior dice: yo ruego 3 veces, y mire aquí dice: por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades. Ese es el poder de la palabra de Dios. Transforma nuestras mentes, transforma nuestra manera de mirar y de ver las cosas. Dice, con muchísimo gusto, después que había dicho que estaba pidiendo al Señor le sacara ese lastre, ese aguijón, ese sufrimiento, ahora él mismo dice: con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades, porque el poder de la gracia le estaba haciendo más claro a su corazón, para que el poder
de Cristo mora en mí, si el poder de Cristo mora en mí, los escenarios más adversos serán enfrentables, iglesia. Es un cambio absoluto en el lenguaje. Es un cambio de 180 grados. Antiguamente se hubiese dicho es un cambio de chip por completo en la mente del apóstol. Asimismo deberíamos reaccionar nosotros cuando Dios ilumina nuestro entendimiento a la luz de enseñanzas como esta. Dios recrea nuestro patrón de pensamiento, nuestra forma de pensar, por el poder de su palabra mediante su Espíritu. Y tal como el apóstol Pablo, estamos en capacidad de pasar de un ruego legítimo, a ver con la óptica de Dios. Es interesante ver este contraste. Pablo pasó, verso 8, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y mire lo que dice ahora: con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Es como si hablara a otra persona. Y en cierto modo sí, es otra persona, porque escuchó la voz de Dios. Cuando la voz de Dios resuena en nosotros, es el principio de una semilla que va a generar un gran cambio. Y digo, es el principio de una semilla para que usted no piense que se va a ir de este lugar con el problema resuelto o con un nuevo entendimiento de la gracia. No, tú tienes que buscar un lugar para esta semilla y darle crecimiento. Aquí está mi padre, le gustan mucho las plantas. Y él sabe de plantas y de flores y eso le gusta a él. Pero si él deja de regar sus plantas, si él deja de ocuparse de sus plantas, se van a morir, se van a secar. La enseñanza esta mañana, y como todas las enseñanzas, son semillas plantadas, hermano. Tienes que procurar que haya crecimiento. Tienes que procurar cultivarla, cuidarla. Solo aclarar, iglesia, que cuando el apóstol Pablo habla de debilidades, no está hablando de pecados. Amén. No está hablando de pecados, de vidas licenciosas. Es el aguijón que mencionó antes, pero también es lo que menciona en el verso 10. Es el aguijón, es esa debilidad, es ese abofeteo de Satanás, pero también es lo que dice en el verso 10, estas situaciones. Dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Note cómo en el verso 10 el apóstol Pablo expone todas estas situaciones que humanamente nosotros jamás quisiéramos enfrentar, pero están dentro del plan de Dios para nuestro propio bien y no podemos pretender pasarlas por alto. Podríamos decir en un lenguaje cercano, es un buen negocio para nosotros, amados. Nos gloriamos en nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo viva en nosotros. Para que el poder de Cristo viva en nosotros. ¿Por qué muchas veces tenemos una constante queja? Porque no estamos dependiendo de la gracia y el poder de Cristo no está viviendo en nosotros. En lugar de luchar con nuestras posibilidades, lo hacemos con la suficiente gracia del Señor y el poder de Cristo. Pero Dios no nos da su gracia sencillamente para que soportemos nuestros sufrimientos. Incluso los inconversos pueden manifestar gran resistencia. La gracia de Dios debe capacitarnos para elevarnos por sobre las circunstancias y emociones y hacer que nuestras aflicciones obren a favor de para lograr el bien. Dios quiere desarrollar nuestro carácter para que seamos más como nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La gracia de Dios capacitó a Pablo no solo para aceptar sus aflicciones, sino para gloriarse en ellas. No es solo aceptar que la aflicción es necesaria, sino que gloriarse en ellas. Qué gran propósito y meta nos pone la palabra por delante esta mañana. Su sufrimiento no era un tirano que lo controlaba, sino un siervo que trabajaba a favor del apóstol Pablo. Y eso aplica también para nosotros. Nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros momentos difíciles, nuestros aguijones en la carne no deben ser, iglesia,
tiranos, señores que nos gobiernen, sino más bien sirven a los propósitos de Dios para nuestro propio bien. Una aplicación final aquí, antes de finalizar con la conclusión, también la tomo prestada de Warren Wiersbe, dice: la aflicción física no tiene por qué ser una barrera en el servicio cristiano eficaz. Los creyentes de hoy se inclinan demasiado a mimarse y usan todo dolorcito o molestia como excusa para quedarse en casa y no ir a la iglesia, o para rehusar aceptar oportunidades de servicio. Pablo no permitió que su aguijón en la carne se convirtiera en una piedra de tropiezo. A decir verdad, permitió que Dios convirtiera ese aguijón en un escalón. Amén. Concluyo con esta idea final, iglesia, para que idealmente pueda quedar claro delante de nuestro entendimiento. Dios hace uso del mejor y más eficaz método en su sabiduría para frenar nuestro orgullo. Aún el dolor y el sufrimiento en sus distintas manifestaciones. ¿Cuántos sienten dolor y carga, sufrimiento, enfermedad, ya casi terminando este año? Puede ser que Dios esté utilizando. En tanto no tengamos todo el panorama claro respecto de lo que Dios está haciendo, podemos ciertamente orar, como lo hizo el apóstol Pablo, para que nos libre del azote. Es genuino, esa petición es genuina. Pero Dios se reserva la mejor respuesta. Amén. Dios se reserva la mejor intervención. En el caso de Pablo, esa mejor intervención habla de una gracia sobreabundante y del poder de Dios actuando en él, y de una óptica más clara de lo que Dios estaba haciendo. Y lo otro importante: jamás, por ningún motivo, escúchame bien, iglesia, jamás, por ningún motivo, menosprecies la gracia de Jesucristo, porque mediante la gracia somos fortalecidos para continuar. El año 2024 tal vez te traerá dificultades, escenarios difíciles, pérdidas, duelos, enfermedades, no lo sé. Pero hay algo que debes grabar a fuego en tu corazón. La gracia del Señor es suficiente y el Señor se perfecciona en nuestras debilidades. No te rindas, no te rindas, no te des por vencido. El Señor lo hizo por completo. No bajes los brazos. Refúgiate en la gracia del Señor. Refúgiate en el poder de Cristo. Y Él se va a glorificar en nuestras debilidades. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las pruebas, gracias por los escenarios difíciles. Gracias por las enfermedades, Señor. Gracias por todos esos sufrimientos que se manifiestan en nuestras vidas y que honestamente muchas veces miramos al cielo, Señor, y pedimos tu intervención. Pero muchos de esos sufrimientos, Señor, no serán aliviados porque es parte de lo que tú estás haciendo con nosotros y en nosotros, Señor. Que nuestro corazón hoy día, Señor, se alinee a esta gran verdad de tu gracia, Señor. Enfatizamos y lo hacemos con verdad y honestidad la gracia que nos salvó. Pero hoy día estamos hablando también de la gracia que nos sostiene, del poder manifiesto de Cristo en nuestras vidas, de algo sobrenatural, de algo que no proviene de nosotros, de algo que tú nos das, Señor, a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que nuestras convicciones sean transformadas, Señor. Que esta semilla de tu palabra cambie nuestra manera de pensar al mirar las dificultades y los sufrimientos, Señor. Y tal vez en unos meses más, un año más, podamos vernos a nosotros mismos y contemplar la gran obra que has hecho en nosotros, Señor. Ya hemos dejado de quejarnos y ahora estamos en capacidad incluso de agradecer en nuestros peores momentos. Te damos gracias, Señor. Guarda tu iglesia. Guarda a tus hijos, Señor, a tus hijas que están acá esta mañana. Presérvalos, Señor.
a pesar de sus debilidades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.